Ahora, en Ojo de Águila. En contacto con los protagonistas de Proyecto Transferencia Tecnológica Social basada en la captación de agua niebla para zonas rezagadas. Un pilotaje de atrapanieblas financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota a través del FIC-R 2022. Bien, estamos listos en conexión con nuestro importantísimo invitado que no solo ha sido un valioso aporte en anteriores intervenciones, sino que lo que conversaremos con él y su opinión van a ser tremendamente importantes para este proyecto que desarrollan distinguidos académicos investigadores de la Universidad de Tarapacá y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de este proyecto ya conocido y reconocido por la ciudadanía, Atrapanieblas. Está con nosotros el doctor Claudio Latorre, especialista en estudios de paleoclima y paleoecología en zonas áridas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor, doctor, un placer saludarlo, muy buenas tardes y nuevamente muchísimas gracias por tener su tiempo disponible para conversar con nosotros sobre este gran proyecto en el que están interviniendo estas dos prestigiosas casas de estudios superiores. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Igualmente nosotros, una alegría saber que está muy bien. También hay investigadores también de la Universidad Católica Santísima Concepción. De Concepción, Santísima Concepción. Desde 3 universidades del proyecto. Perfecto, lo vamos a tener presente también. Importante. No conocíamos que de la Universidad de la Octava Región también se involucrara en este proyecto que es muy interesante. Sí. Es un proyecto, claro, es un proyecto interdisciplinario, multidisciplinario, donde vamos desde el clima, ¿cierto?, pasando por la geociencia, la estratigrafía, y también tiene un componente humano, ¿cierto?, a través de la arqueología, y cómo la arqueología se asocia con el pasado de la niebla. Perfecto. Bueno, y hablando de tiempos pasados, ¿qué antecedente usted maneja de cuál era el clima que existía aquí en la región de Arica y Parinacota? ¿Era tan desértico, tan poco amigo de las precipitaciones? Tan extremo, ¿no? Bueno, el desierto de Atacama existe hace millones de años, ¿no? Entonces, claramente hemos tenido este clima desértico en la región por lo menos durante 3, 4, incluso hasta 10, 12 millones de años atrás. Entonces, ahí hay una discusión en la literatura geológica exactamente cuándo empezó el desierto de Atacama a ser un desierto hiperárido, digamos, que es el ambiente que tenemos hoy día. Yeah. Pero los antecedentes que tenemos del clima más reciente, hablo de otra escala temporal, de los últimos milenios, ¿cierto?, de entender cómo ha cambiado el clima, son antecedentes que vienen fundamentalmente de la precordillera y de la cordillera, ¿cierto?, del altiplano, donde hay registros de lagos, ¿cierto?, que han tomado algunos colegas, incluso colegas acá en la Universidad de Tarapacá han tomado y han estudiado algunos de esos registros. Pero también hemos colectado hace años atrás ya y elaboramos registros de roedores, de nidos de roedores para entender la variabilidad del clima del altiplano y la precordillera. Entonces tenemos una idea más o menos clara, ¿cierto?, de las grandes fases de humedad que han ocurrido. Por ejemplo, en periodo a final del Pleistoceno sabemos que hubo un periodo de incremento de lluvias, de precipitaciones mucho más alta de lo que existe actualmente, 2, 3 veces más de lo que cae actualmente en la cordillera, la precordillera. Y esas precipitaciones, ¿cierto?, afectaron el desierto a través de un incremento en las aguas subterráneas disponibles. Entonces, lugares, quebradas que actualmente hoy día son quebradas secas, ¿cierto?, tenían una gran cantidad de agua en superficie, lo que permitió la existencia de toda una floresta, de un bosque en galería y cosas así por el estilo. Sin embargo, de la costa, que es el enfoque actual del proyecto que estamos desarrollando actualmente, ¿cierto?, no tenemos tanto antecedentes, digamos, de lo que ha estado pasando, especialmente durante los últimos milenios, y mucho menos antecedentes acerca de cómo ha ido variando la niebla o la camanchaca, ¿cierto?, en esta escala temporal. ¿Y cuál es la razón? ¿Había poco interés o había un despoblamiento total o no era un foco de interés para quienes estaban vinculados a estudiar las condiciones climáticas de una zona tan árida como la nuestra? Yo creo que es por la experticia de las personas que han estado trabajando con estos registros paleoclimáticos, ¿cierto?
La experticia fundamentalmente ha estado centrado en el estudio de registros lacustres, ¿cierto? Y lagos no hay en la costa. Entonces, como, es simplemente una cosa como de disciplina. Lo que estamos haciendo nosotros es algo bien novedoso y bien de frontera, por así Ya. decirlo, digamos, en el sentido de involucrar un registro nuevo, ¿cierto?, que se está generando para entender la variabilidad de la Mm. Camanchaca en la costa. Y, Yo creo que eso, ¿Mm? ¿cierto? Adquirir los conocimientos necesarios para entender cómo funciona este registro, cómo se puede calibrar, ¿cierto? Que son todos los aspectos que Mm. requieren cualquier registro de estudio paleoclimático, ha tomado décadas, ¿cierto? Ha tomado mucho tiempo, digamos, desde el 2011, cuando publicamos un primer trabajo acerca de cómo se están formando, ¿cierto? Algunos aspectos de este registro hasta ahora, digamos, han pasado hartos años, y esos años no han sido en vano, sino que han ido en pos de entender cómo cierto evolucionan estos sistemas, cómo cambian en el tiempo, cómo corresponden frente al clima, y todo eso son variables que hay que tener claras para poder entender e interpretar un registro hacia el pasado. Eso es importante. Entonces, por lo tanto, es muy importante lo que sucedió, lo que está registrado, para aplicarlo también o generar nuevas estrategias como para optimizar lo que se pretende hacer. Bueno, por supuesto, la importancia de todo registro paleoclimático, ¿cierto? Es que extiende nuestro periodo de observaciones hacia siglos y milenios hacia el pasado, siendo que las observaciones actuales que tenemos, por ejemplo, de cómo se comporta la niebla, son con imágenes satelitales, ¿cierto? Y con neblinómetro, que a lo Mm. más tienen un par de décadas. Entonces, uno extiende considerablemente el registro hacia atrás de cómo se comportó la Camanchaca en el tiempo. Y yo creo que eso es fundamental para entender cómo funciona el sistema, cómo funciona la variabilidad natural del sistema, tanto, ¿cierto?, bajo el actual cambio climático que está ocurriendo por motivos antropogénicos, como hacia el pasado, donde ese motivo, ¿cierto?, ese forzamiento antropogénico no existía. Entonces uno entiende también cuál es el rango de la variabilidad natural del ecosistema a través de milenios. Entonces esa información es fundamental porque con eso uno entiende cómo funciona, cuál es la dinámica de estos sistemas y cómo han respondido en el pasado, ¿cierto?, frente a los periodos cálidos y fríos de la Tierra que han ocurrido hace 1000 años atrás, hace 2000 años atrás, hace 3000 años atrás. Ya. ¿Y qué incidencia tiene, por ejemplo, la flora, la fauna, para que ustedes puedan generar resultados, ¿ya? Y mayor conocimiento de lo que pasó y lo que se puede desarrollar ahora? Claro, bueno, el ecosistema que nosotros estamos estudiando para reconstruir la variabilidad de la costa son los tilanciales, ¿Ya? eh, que son estas plantas, ¿cierto?, como a veces comúnmente llamados clavel del aire, que Correcto. forman ecosistemas bastante especiales porque son plantas extremófilas, digamos, solamente viven exclusivamente del agua niebla El agua y del nieva. agua niebla, ¿cierto?, obtienen la humedad y también los nutrientes, ¿cierto?, porque la niebla no es solamente un destilado, sino que también contiene un pulverizado de rocío marino, entonces ese rocío marino contiene una gran cantidad de fosfato, de nitrógeno, ¿cierto?, que pueden alimentar a estas plantas. Y estas plantas se han adaptado especialmente para sobrevivir bajo esas condiciones tan extremas, digamos, entonces por eso se forman como estos ecosistemas casi monoespecíficos, ¿cierto? Donde uno solamente encuentra una especie que forma, digamos, la base del ecosistema de las plantas y luego asociado, ¿cierto?, a eso uno encuentra escarabajos, encuentra lagartijas, escorpiones, ¿cierto? Todo, hay, ¿cierto?, polillas que dependen y son exclusivos de ese tipo de ecosistemas costeros. Y lo curioso, digamos, que nosotros encontramos es que estos ecosistemas forman dunas naturales porque atrapan arena y se van, ¿Ya? ¿cierto? Estas dunas van quedando con las capas preservadas en el tiempo que uno puede excavar y eso permite, ¿cierto?, estudiar el pasado de estos ecosistemas y su respuesta a la niebla. ¿Ya? Y en la zona donde ustedes están haciendo la investigación, ahí en el sector de Camarones, hay esta especie que es bastante difícil eh, describirla, Tillandsia, Tillandsia, Los tilanciales, sí, Tilanciales, claro. Y sí, estuve claro. buscando literatura y realmente me impresionó, ¿eh? Y las hojas van captando las gotas de agua y eso y no necesitan sustrato tampoco. No, claro, son epífitas. Bueno, las tilancias es un género de Tilancia. planta que son emparentadas con las piñas, ¿cierto? Son de la misma familia de la piña que uno come, ¿cierto? ¿Ya? Son bromeliáceas. Y estas plantas son increíbles porque se organizan de una manera multiescalar, es decir, forman bancos, ¿cierto?, que maximizan su intercepción a la niebla, de como que se levantan en un ángulo ideal, como casi de 45 grados, para enfrentar
y maximizar la interceptación de la niebla, pero a la escala, digamos, de la planta parece una malla Rachel, como una hoja, una maraña de hojas, Ya. ¿cierto? Y a nivel microscópico, ¿cierto? También tiene adaptaciones porque tiene unos pelitos que llamamos tricomas en botánica, y esos pelitos son como paraguas, ¿cierto? Entonces permiten, ¿cierto?, captar toda la niebla que llega a la superficie y trasladarla, ¿cierto?, hacia los estomas, que es donde, por donde le entra el agua a la planta. Entonces, son adaptaciones a muchos niveles espaciales distintos que permiten que esta planta, ¿cierto?, esté tan bien adaptada a estos sistemas. Y como dice, ¿cierto?, son epífitas, entonces son plantas que están sobre la arena, pero no tienen raíces, ¿cierto? Solamente Ujú. tienen como un estolón que se entierra en la arena para poder sujetarse nomás y no se arrastra con el viento, pero tú puedes llegar y levantar toda la cosa como una alfombra, digamos, bien impresionante. Ya. ¿Mm? ¿Y esto cómo se producen? ¿Cómo se produce ¿Cómo- esta planta? ¿Cómo bueno, va? cómo se reproducen, ¿Sí? digamos, ¿o ¿Reproduce? sí? Sí. Sí, bueno, la planta tiene un sistema son polinizadas por polillas, Ah, unas ya. polillas que son polillas grandes, digamos, son polillas esfinge, que van de flor en flor, ¿cierto?, polinizando estas plantas, pero cuando se reproducen de dos maneras, ¿cierto? Se pueden reproducir asexualmente como brote, Ya. como las plantas arañas que uno tiene a Sí. veces en los jardines, en las casas, ¿cierto? Van brotando y van generando por gemación y van colonizando dunas completas así de manera asexual. Pero la reproducción sexual involucra la fertilización de las flores, ¿cierto?, y son polinizadas por estas polillas, y una vez que se fertiliza la flor, ¿cierto?, se produce un propágulo que germina dentro de la misma flor, y ese propágulo, esa pequeña plantulita, es la que luego se dispersa. Entonces, es tan especializada la planta que podríamos decir que tiene como una especie de reproducción vivípara, digamos, casi como un mamífero, ¿cierto? Ya. Es interesante. Y entonces, esta No, planta, la biología de estas plantas es alucinante. ¿Mm? que por eso no conocía y quise conocer algunos antecedentes previos. Por lo tanto, esta planta es un referente para el objetivo de saber que en esa zona hay suficiente recurso de Camanchaca para poder instalar esta trapa niebla. ¿Puede existir esa relación? Claro que sí, pues, muchas veces hablamos que de las tilancias son biosensores, ¿cierto? Es decir, Ya, cuando uno ve que están estas plantas presentes, porque realmente ahí hay una disponibilidad de niebla ya, significativa. Entonces, como que uno va siguiendo los tilanciales para saber dónde poner los atrapanieblas. ¿Mm? ya. ¿Y biosensores podría explicar, doctor, para que todos entendamos Un perfectamente? Ha sido muy biosensor es interesante. claro, un biosensor, imagínense que uno tiene sensores instrumentales, ¿cierto? Como puede ser un neblinómetro, un termómetro, todo eso son sensores del ambiente, ¿cierto? La tilancia, ¿cierto? Es un sensor, pero vivo. Entonces, por eso lo llamamos un biosensor. ¿No? Ya, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, donde hay más abundancia sobre esta planta, existe la posibilidad de establecer este proyecto de la trapaniebla, supongo. Claro, bueno, esa es la idea, ¿cierto? La idea es que nosotros no tenemos buenos modelos climáticos, digamos, para saber cómo se va a comportar la niebla a futuro. Entonces, ¿cierto? No, es decir, que no hay, actualmente uno puede tratar de calibrar ciertos modelos atmosféricos para tratar de entender la niebla utilizando observaciones, digamos, del último 2, 3 décadas, o sea, ¿Ya? observaciones satelitales, pero el problema con eso es que, ¿cierto? El calentamiento que estamos experimentando como planeta no tiene precedente en ese registro, ¿cierto? El nivel de calentamiento que vamos a ver a futuro es mucho, mucho mayor de lo que hemos estado experimentando en las últimas décadas. Entonces, y sin embargo, en el pasado, ¿cierto? Uno tiene fases cálidas y fases frías, y puedes ver cómo han respondido, ¿cierto?, a la Camanchaca a través de este estudio, digamos, de la variabilidad pasada con los glaciales. Entonces, es un poco el objetivo, ¿cierto? Es mejorar nuestro entendimiento de la dinámica de la nube que genera, ¿cierto?, la Camanchaca en la costa del norte. Y la dinámica a largo plazo, ¿cierto?, en los últimos 2.000, 3.000 años. Y lo importante es que una vez con esos datos uno entiende la dinámica, podemos generar, ¿cierto?, una mejor comprensión acerca de cómo funciona el sistema y por lo tanto incorporar ese conocimiento a los modelos climáticos y así tener predicciones más precisas, ¿cierto?, a futuro de lo que va a pasar con la nube, Y ya esta, sea si se va a disminuir o si va a intensificar. ¿Mm? Es un sistema, porque es un sistema bien complejo, ¿cierto? La niebla es un sistema bien complejo. Entonces, entender cómo la dinámica del sistema yo creo que requiere varios componentes distintos. ¿Mm? ¿Cómo cuál es, doctor? Bueno, por un lado, ¿cierto? Necesitamos el sistema monitoreo, ¿cierto? Que ya me imagino que ustedes han tenido ya varios entrevistados que les han hablado de cómo se están instalando el ¿Mm? monitoreo de la niebla, ¿cierto? Sí. Eso es un aspecto, ¿cierto? El otro aspecto son los modelos climáticos, ¿cierto? Es decir, la parte como más matemática, de generar simulaciones de cómo se podría comportar la niebla en el futuro. Pero esos modelos tienen que estar alimentados con datos.
Y los datos vienen de dos fuentes, ¿cierto? Este monitoreo, pero también cómo se han comportado en el pasado, en el largo plazo, frente a fases cálidas y fases frías del océano, por ejemplo. Entonces, ese es un poco el objetivo de nuestro proyecto ahora, de entender y estudiar la formación de las tilancias del pasado. Y el conocimiento del territorio en el que ustedes han estado físicamente y han investigado y han obtenido resultados, ¿es óptimo para el proyecto de la Atrapaniebla? Con la presencia de esta planta tan especial, tan exquisita, diría yo, por sus características y el aporte que hacen a la naturaleza, al medio ambiente y también al hombre. Por supuesto, yo creo que es esencial porque como le contaba, a nivel que se calienta el planeta, no sabemos qué va a pasar con la Camanchaca. Entonces, no sabemos si se va a intensificar o si va a debilitar. Entonces, mientras no sepamos exactamente cómo va a funcionar el sistema, no se puede definir como una solución sustentable en el tiempo, digamos, porque, digamos, todo el argumento es que estos atrapanieblas van a proveer una fuente de agua sustentable, pero por un lado no tenemos mucha certeza de cómo se va a comportar el sistema en las próximas décadas. Entonces vamos a hacer una inversión de instalar atrapanieblas, ¿cierto? Sin realmente entender cómo funciona el sistema a largo plazo frente al calentamiento global. Entonces, un poco el objetivo del proyecto es entregar un poco más de respuesta frente a esa incerteza que todavía tenemos en el sistema. Y ojo, no estoy diciendo que no hay que instalar atrapanieblas, yo creo que hay que hacerlo de todas maneras. Correcto. Pero lo importante es entender cómo podría funcionar y si el sistema es viable en el largo plazo, ¿cierto? Y ahora ya no estoy hablando de las próximas décadas, estoy hablando de a fin del siglo, ¿cierto? O sea, realmente se puede constituir una fuente de agua sustentable o no en el largo plazo. Sí. Y es un poco lo que nosotros apuntamos con este estudio. Sí. Según estudios de investigadores, el planeta tiene un proceso de calentamiento. ¿Eso incidiría en que el propósito de la famosa atrapaniebla quedaría en compás de espera? Escucha, eso es lo que estamos precisamente tratando de responder. Cómo a medida que el planeta se calienta, ¿cierto? Hay varias cosas que son bien complejas de entender de cómo realmente, y lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. Porque a medida que el planeta se calienta, ¿cierto? Tenemos mucho más evaporación en los trópicos. Y esa evaporación de los trópicos, ¿cierto? Desciende sobre la latitud de Arica, ¿cierto? De Arica, Antofagasta, Iquique. Y por lo tanto genera una gran vigorosidad de los centros de alta presión que están frente a las costas de Chile. Entonces, esa vigorosidad, ¿cierto? Del sistema de alta presión también viene acompañado de una intensificación del viento sur, lo que enfría las aguas de la superficie del océano. Entonces, uno tiene estas múltiples como, imagínense que a medida que calentamos el planeta, ¿cierto? Hay como múltiples palancas que se están activando, ¿cierto? Y se están cerrando. Y entender la manera como se relacionan todas esas palancas, un poco el objetivo que nosotros tenemos con este proyecto de los tilanciales, tratar de entender cómo funciona el sistema a largo plazo, ¿cierto? Como entender el rol relativo de estas múltiples palancas que se están, en el fondo, activando y que hacen que el sistema sea tan complejo. Porque además uno activa una palanca y se activa otra palanca, ¿cierto? Entonces eso significa que están acoplados de alguna manera. Y ese es el sistema climático de la costa norte de Chile, ¿cierto? Un sistema acoplado entre el océano y la atmósfera, y la niebla es un componente muy importante de ese acoplamiento. Entonces, estamos tratando de entender en a través de monitoreo, a través del estudio del pasado, ¿cierto? A través del modelamiento, cómo se acoplan todos estos diferentes factores para mejorar nuestra comprensión de cómo funciona el sistema a largo plazo. Sí. Tengo una información oficial respecto a algo de lo que hablaba del clima. En esta madrugada se registró la temperatura de 10.6, lo que es una temperatura bastante baja en esta zona. Esto de una manera tendría como una expresión, un anuncio o un antecedente muy elemental básico de que tengamos 10,6, que tenía una baja importante en la temperatura que especialmente en la ciudad de Arica este último año, comparativamente con años anteriores. Y este 10,6 yo diría que es como una de las más bajas que se han registrado en periodo de invierno respecto a años anteriores en Arica, de los valles. Y uno como paleoclimatólogo, ¿cierto? Trata de evitar a veces que se tiende a veces a confundir los conceptos de clima y tiempo. Ya. ¿Cierto? Entonces, tiempo perfecto. es lo que uno experimenta del día a día, ¿cierto? La sensación. Como mañana va a llover, mañana no va a llover, ¿cierto? Mañana hace frío, mañana hace calor, ese es el tiempo. El clima es una situación promedio del tiempo, ¿cierto? Entonces, generalmente promediado
en 20, 30 años. Entonces, lo que llamamos un año normal, por ejemplo, son 30 años de variabilidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, son patrones más a largo plazo. Entonces, pero hay algo que es muy importante lo que señalas, y el hecho de que a medida que el planeta se calienta, ¿cierto? Lo que se ven es que las extremas van a ser más extremas. ¿Mm? Entonces, hay zonas, por ejemplo, donde va a llover mucho más, ¿cierto? Los veranos van a ser mucho más lluviosos. Hay zonas donde los veranos van a ser mucho más secos, va a haber sequía, ¿cierto? Las temperaturas también, tanto las temperaturas de verano van a ser mucho más altas de lo promedio y las temperaturas de invierno van a ser más bajas de lo promedio. Entonces, cuando el sistema empieza a oscilar mucho más de lo que oscilaba antes, producto de este calentamiento planetario. Entonces, el impacto regional, de hecho, es súper importante para comprender cómo en cada parte del planeta, incluyendo Arica, por ejemplo, va a ir cambiando este clima, digamos, en el tiempo, producto a medida que todo el planeta se está calentando, ¿cierto? Porque las respuestas regionales van a ser distintas dependiendo de cómo están configurados sus climas locales, ¿cierto? Entonces, eso, pero uno sí, lo que uno ve, puede ver es que lo que tú mencionas es cierto, ¿cierto? Las extremas van a ser volviendo más pronunciadas en el tiempo. Entonces vamos a tener inviernos cada vez más fríos y veranos cada vez más calurosos. Sí, bueno, Chile es un país que no tiene un punto medio, punto de equilibrio. O nos pasan cosas muy brutales, muy extremas, o simplemente no hay nada. Lo que ha pasado con este último año, las precipitaciones, y ahora esta última semana, una baja temperatura que a los entendidos, a los analistas como ustedes, lo han hecho pensar, reflexionar y ver qué es lo que se proyecta a futuro. Así es, así es. Es un tema importante. Bueno, seguiremos en este trabajo, profesor, pensando siempre que tenemos un proyecto, como usted lo ha dicho, que tiene mucha trascendencia en la región y esperamos que esto se concrete y se cumpla. Estamos trabajando duramente para que eso ocurra. ¿Cierto? Me gustó el concepto, trabajando duramente. Eso, Sí. ese concepto me gusta, que podríamos también aplicarlo. Lo quiero marginar, por supuesto, de mi opinión. Lo quiero que podríamos utilizarlo aquí en la región. Trabajar duramente. ¿Y por qué trabajan ustedes duramente, doctor? Bueno, trabajamos porque por un lado hay una curiosidad innata, ¿cierto? Y es como, queremos saber cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Y eso es una cosa característica de todos los seres humanos. Yo creo que todos compartimos esa curiosidad por saber entender cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Y la ciencia es un método, ¿cierto?, que nos permite acercarnos a cómo entender mejor cómo funcionan las cosas. Entonces, muchos creen que la ciencia es una creencia, ¿no? No, es simplemente un método, ¿cierto? Es una cosa metodológica que uno utiliza para llegar a un entendimiento, ¿cierto?, de cómo funcionan. Hay otras maneras de entender también, ¿cierto? O de comprensión, pero en este caso, ¿cierto?, el trabajo duro, ¿cierto?, es porque uno sabe que al entender, ¿cierto?, el sistema, se genera, ¿cierto?, un conocimiento que inmediatamente se transforma en aplicaciones, ¿cierto? Entonces, uno traspasa este conocimiento al sistema a equipos de ingenieros, al menos debería ser así, y esos ingenieros a su vez aplican este conocimiento generando, por ejemplo, y construyendo atrapanieblas, ¿cierto?, en lugares donde nosotros sabemos que son lugares donde nuestros modelos han dicho que son lugares óptimos para captar niebla, por ejemplo, y que lugares en el futuro podrían ser mejor o incluso más óptimos a medida que entendemos mejor cómo funciona la dinámica de la nube en el tiempo. Entonces, todas esas cosas son aspectos de una especie de comunidad, ¿cierto?, que se genera en torno a cómo se crea el conocimiento y cómo se aplica ese conocimiento y cómo se transforma en algo realmente de valor para la sociedad. Y esta investigación, doctor, entonces tiene un sentido, tiene una aplicación y un resultado. Correctamente, así es. Va a tener resultados importantes. Nosotros ya estamos empezando a ver ya los primeros resultados de una campaña de terreno anterior que hicimos en la región de Tarapacá, pero esta es la primera campaña de terreno que nosotros hacemos ahora y que acaba de concluir en la región de Arica, Parinacota. Y yo creo que los resultados, si uno puede correlacionar esos resultados con lo que uno ve en Tarapacá, se transforman, ¿cierto?, en un aspecto que ya es regional a todo el norte de Chile, ¿cierto? Entonces eso también hace que las conclusiones sean reproducibles, ¿cierto? Y eso también es un aspecto importante de lo que nos hacemos desde el punto de vista metodológico. Doctor, ha sido muy interesante, nos hemos extendido más de lo previsto, lo programado, pero hay que aprovechar la calidad de nuestros académicos a nivel de todo el territorio. Así que muchísimas gracias, doctor, que tenga un buen fin de semana
Mañana es festivo, así que por lo menos vamos a descansar y esperamos volver a conversar con usted a futuro para que nos siga sorprendiendo. Siempre quedo a su disposición, así que cuando quieran, yo felizmente vuelvo a aparecer acá. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Igual nosotros. Y ojalá que tengamos la oportunidad de su visita aquí para que conozca nuestros estudios, doctor. Vale, muchas gracias. Que le vaya bien. Muy buenas tardes. Que estén muy bien todos. Igualmente, saludos. Gracias. Hemos conversado con el doctor Claudio Latorre, especialista en estudios de paleoclima y paleoecología en zonas áridas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bien, nos vamos a una breve pausa.